La conferencia que viene a continuación es Contaminantes emergentes en el agua, un riesgo latente para la salud. Estará a cargo del ingeniero Juan Miguel Pinto. En la actualidad existe un creciente interés por los contaminantes emergentes, ya que son compuestos de distinto origen y naturaleza química, como los microplásticos, las PFAS, fármacos, cuya presencia en el medio ambiente o las posibles consecuencias de las mismas han pasado en gran medida inadvertidas, causando problemas ambientales y de riesgo para la salud. Estos compuestos se encuentran diseminados en el ambiente y se han detectado en fuentes de abastecimiento de agua, aguas subterráneas e incluso en agua potable. Las plantas actuales de tratamiento de agua no tratan a estos tipos de contaminantes, por lo que es importante considerar en los nuevos diseños la tecnología necesaria para eliminarlos. El ingeniero Juan Miguel Pinto es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, ALADIR. ALADIR es una asociación sin fines de lucro, máxima autoridad y referente en América Latina para todas aquellas empresas, organizaciones e instituciones que integran dentro de su cadena de producción y o servicios de desalación, reuso o tratamiento de agua y efluentes. Es director de agua para Energy Recovery INC en Estados Unidos, organización destacada por sus aportes tecnológicos en recuperación de energía y sostenibilidad. Ha sido autor y coautor de más de 20 publicaciones de carácter de importancia internacional en materia de gestión hídrica y además forma parte de la directiva de la International Desalination Association, siglas en inglés IDA. El ingeniero Juan Miguel Pinto es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Católica de Venezuela y tiene un MBA en la Universidad de Florida. Cuenta con más de 15 años de trayectoria laboral en desalación y tratamiento de agua. Bueno, a continuación, la conferencia Contaminantes emergentes en el agua, un riesgo latente para la salud. Bueno, Daniel, primero que todo, muchas gracias por la introducción. En nombre de ALADIR, Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso, quiero darle el agradecimiento al Colegio de Ingenieros de Perú por habernos invitado a hablar de este tema tan importante que son los contaminantes emergentes. Entonces, vamos a empezar hablando un poquitico acerca del contexto. Esta foto dice más que 1000 palabras. Como nos damos cuenta, se ve el agua con más cosas. Esa es la realidad de hoy en día. Hoy en día, el agua que tomamos de las botellas plásticas, las cervezas, el agua que viene de la llave, no es solo el agua que vemos. La pregunta es qué más hay dentro del agua. Y de eso hablaremos hoy. Empecemos a hablar un poco acerca de la situación del agua a nivel mundial. Del agua que hay disponible para consumo humano, en estos momentos, casi el 98% es agua salada, 2% es agua de hielo en el polo norte o polo sur, 0.5% es agua dulce profunda y apenas un 0.025% es agua superficial. Nosotros tenemos acceso más fácil al agua superficial y luego al agua profunda, pero como se darán cuenta, la gran mayoría es agua salada o agua de mar. Además de esta agua que consumimos diariamente, el 80% es para agricultura, 10% es urbano, 10% es industria. ¿Por qué es importante esta información? Quiere decir que el 80% del agua que usamos va a nuestros alimentos. Entonces, el agua que utilizamos para hacer las manzanas, los aguacates, los bananos, esa agua al final, o los contaminantes que tenga esta agua, estarán en la comida, que va al final a nuestras mesas, a nuestras casas, a nuestros hogares. Y además es algo muy importante hablar de Latinoamérica. Latinoamérica tiene 30% de la lluvia mundial, 15% de la tierra y 10% del agua. Entonces, como se darán, 10% de la población, perdón. Como se darán cuenta, tenemos mucha agua y poca población. Pero como en la vida real no todo es perfecto, en el caso específico de Perú hay mucha agua en las zonas de las selvas, pero la ciudad más grande, que es Lima, está en una zona desértica. Entonces, aunque haya mucha agua en Latinoamérica, no está justamente distribuida donde hay más población. Y la parte final es los efluentes. Básicamente, en promedio, los países subdesarrollados tratan 28% de los efluentes, países en vía de desarrollo un 38% y países desarrollados un 70%. En el caso de Latinoamérica, estamos muy cercanos al promedio, 28%. El único país que sobresale con respecto a todos los demás países es Chile, con un tratamiento de efluentes superior al 70%. Y ahora, bueno, vamos a tocar un poquitico más el tema que venimos a conversar hoy, contaminantes emergentes. Este es el índice.
Hablaremos de contaminantes emergentes, enfocaremos solo en 3. Primero en los PFAS, luego en microplásticos y el tercero en drogas y medicamentos. Luego hablamos del marco legal y luego de los siguientes pasos a seguir. Entonces, ¿qué son contaminantes emergentes? Voy a leer textualmente la definición que tiene la EPA, que es el Environmental Protection Agency de Estados Unidos. Un contaminante emergente es un químico o material que se caracteriza por un potencial riesgo a la salud humana o al ambiente, o por la falta de requerimientos normativa legal. Un contaminante también puede ser definido como emergente porque una nueva fuente o efecto en los humanos ha sido descubierto, o un nuevo método de detección. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que un contaminante emergente no son nuevos, son básicamente contaminantes que han estado siempre presentes en el agua, pero no sabíamos que existían o no sabíamos que tienen un daño negativo para la salud. Entonces, básicamente todo lo que vamos a hablar en los próximos 40 minutos son contaminantes que han estado siempre presentes, pero no sabíamos que estaban ahí o no sabíamos que tenían un efecto negativo para la salud humana o de los animales. En estos momentos se calculan que hay más de 1000 contaminantes emergentes. La eliminación de los contaminantes emergentes, como comentó Daniel, es un reto. No es muy fácil desde el punto de vista tecnológico ni tampoco la parte monetaria, porque hay mucha inversión necesaria para poder eliminarlos. Además, se ha demostrado que hay efectos negativos a la salud de los animales y de los seres humanos con los contaminantes emergentes. Primero, se ha demostrado que hay efectos negativos en la reproducción de ciertos peces, disminución en la fertilidad de los humanos y animales, y el crecimiento de ciertos tipos de cánceres. Luego hablaré con más detalles de todo esto. Básicamente, ¿qué ha pasado? Muchos de los contaminantes emergentes que tenemos en el agua o en otros medios siempre estuvieron ahí, pero no había la tecnología para poder identificarlos o medirlos o definirlos como contaminantes. Entonces, las nuevas tecnologías nos han permitido descubrir nuevos contaminantes. Hay un alto costo para la medición de los contaminantes. Por ejemplo, los PFOS o PFAS se miden en partes por trillón. Para que sepa, una parte por trillón es equivalente a un segundo en 31.700 años. Y para que tengan una idea de lo que estamos hablando de costos estimados para poder eliminar estos contaminantes emergentes, en el caso específico de esta ciudad, se estima que se requiere 190 millones de dólares para cumplir con los nuevos estándares. Entonces, simplemente para poder hacer un retrofit o una mejora de la tecnología antigua o tradicional y poder eliminar los PFAS, se requiere una inversión de 190 millones de dólares en una sola planta. Y acá vienen las frases de una geóloga de Estados Unidos que decía, todo lo que usamos tiene el potencial de convertirse en un contaminante ambiental. Lo usamos, lo excretamos y lo mandamos al desagüe. Entonces, básicamente, todos los químicos que usamos en el día al día, a lo mejor hoy decimos que no contaminan, pero a lo mejor en 5 o 10 años habrá tecnología que demuestre lo contrario y podremos decir que este químico que pensamos que era bueno y saludable, en 10 años puede ser un contaminante emergente. Estos son varios de los ejemplos que tenemos de contaminantes emergentes: los plaguicidas, productos industriales, drogas y medicamentos, productos de higiene personal, microplásticos y PFAS. Entonces, vamos a empezar hablando de los PFAS, que son uno de los contaminantes emergentes que han tenido más importancia o más ruido en los últimos años porque ya se demostró científicamente los efectos negativos en la salud humana y en la salud de los animales. Entonces, ¿qué son los PFAS? Son sustancias perfluoralquiladas o polifluoralquiladas. Son sustancias que con las siglas PFAS que se utilizan para muchas aplicaciones industriales y para producción para venta al detalle o retail. Han sido fabricados en Estados Unidos desde los 40, específicamente fueron creados para la Segunda Guerra Mundial, se utilizaban para los tanques de guerra y poder proteger la parte externa de los tanques de guerra contra la lluvia, corrosión y contra cierto tipo de aplicaciones. ¿Qué pasó? Muchas empresas dijeron, si puedes utilizar un tanque de guerra para esto, lo podemos utilizar también para aplicaciones residenciales, que es básicamente lo que se usa hoy en día. ¿Qué se ha demostrado que hace las PFAS? Los bebés nacen con poco peso, problemas del sistema inmunológico, cáncer, perturbaciones de las hormonas tiroideas y hay muchos otros efectos. Pero quiero darle contexto al PFAS. Cuando hablamos de un PPT, que es una parte por trillón, quiero que se imaginen la proporción de un PPT. Estamos hablando que es aproximadamente un segundo en 31.700 años o 3.5 gotas de una piscina olímpica. Entonces, imagínense que si 3.5 gotas de esa piscina olímpica que está en la imagen pueden negativamente afectar la salud de un ser humano,
imagínate tomarse cantidades grandes. Entonces, es muy importante el control de esos contaminantes emergentes porque en algunos casos específicos, como los PFAS, proporciones muy, muy pequeñas pueden tener efectos negativos a la salud. En el caso específico del PFAS, más adelante veremos lo que se recomienda por la ley. ¿Cuáles son las fuentes de los PFAS? Tenemos pesticidas, champú, fotografía, espuma antiincendios, antimanchas, empaques de comida, antiadherentes y pesticidas. Otras palabras de Heidi Geder, exdirectora del Departamento de Calidad Ambiental de Michigan: los únicos lugares donde no encontramos PFAS son los lugares donde no buscamos. Como les comentaba, los PFAS son químicos que se usan en muchas aplicaciones. Entonces hay que estar vigilante y cuidar todas las aplicaciones para asegurarnos que no haya contaminación. Entonces, el agua potable puede ser una fuente de exposición en comunidades donde estos agentes químicos han contaminado las fuentes. Esta contaminación se halla comúnmente y se relaciona con centros específicos. Por ejemplo, una planta industrial donde se elaboran PFAS o se usaban para fabricar otros productos. Entonces, en este caso quiero hacer una pequeña parada. Hay una película que salió el año pasado que se llama Dark Waters o Aguas Oscuras. Habla acerca de un caso específico de una empresa americana que tiene una industria que hacía teflón, que el teflón que usan para las joyas es un PFAS. La película se las recomiendo porque están demostrando todos los efectos negativos que tiene el PFAS en la salud humana. Aparte están demostrando cómo la empresa ocultó la información. Es muy interesante si quieren ver un caso de la vida real acerca de los PFAS y lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Otro caso, una refinería de petróleo, aeródromos, otro lugar donde usaban PFAS, y se han encontrado PFAS en los sistemas de agua. Este es el ciclo de vida de un PFAS. No voy a entrar en detalles porque tomaríamos media hora, pero simplemente quiero demostrarles a ustedes cómo todo está conectado. Es como un ciclo donde todo está conectado: el agua, el PFAS, el consumo y los tratamientos. Entonces, básicamente, un borrador rápidamente. Tenemos el agua que está en los lagos. El agua va a las plantas de tratamiento de agua. Esto va al consumo humano. Cuando llega al consumo humano, ¿qué vamos a tener? Dos desechos. Tenemos efluentes que van a las plantas de tratamiento de efluentes y luego tenemos efluentes sólidos que son la basura. Pero ¿qué pasa? Todos estos efluentes que vienen de las casas vienen con contaminantes. Y como decía el ingeniero Daniel, lo que va a ocurrir es que como estos contaminantes no están tomados en cuenta en los diseños de limpieza del agua, por ejemplo, entonces los contaminantes que vienen de las casas a las plantas de tratamiento de efluentes van a salir igual, porque la tecnología que tienen esas plantas de tratamiento de efluentes no eliminan los contaminantes. Entonces, al final es un ciclo sin fin donde los contaminantes que nosotros ponemos en el agua vuelven a nosotros a través de los lagos o a través de la lluvia o a través de otras fuentes. Y básicamente los mayores puntos donde te puedes contaminar con PFAS son a través del aire. Como les comentamos aquí, si ves esta gráfica, cuando estás cocinando, cuando estás fabricando algo, también hay humo. Este humo puede traer PFAS que contaminarían al respirar. Los productos consumibles, en el agua y en la comida. Entonces aquí tienes un resumen. ¿Cómo llegan los PFAS? Llegan a través de instalaciones militares, aeropuertos, refinerías, procesos de acabado de superficies, automotrices, actividades agrícolas, que son los pesticidas, plantas de tratamientos de efluentes y rellenos sanitarios. ¿En qué se usan los PFAS? Aeroespacial, indumentaria, edificación y construcción, químicos y farmacéuticos, electrónica, petróleo y gas, energía, salud y hospitales, espuma y semiconductores. Como se darán cuenta, está básicamente en muchos productos de uso diario. ¿Y a dónde acaban los PFAS? Como les comenté en la gráfica de hace 2 slides, acaban en el agua, acaban en los animales, acaban en los bosques, en las lluvias, en el hielo y finalmente va a acabar en nuestras comidas. Entonces, básicamente estamos comiendo PFAS de una u otra manera. Estados Unidos ha logrado, como les comenté, como podrán ver en la película que les comenté, han logrado demostrar la importancia o el problema que traen los PFAS. Y se han hecho muchos estudios de dónde están los PFAS en Estados Unidos. Aquí, como ven este mapa, se pueden dar cuenta de todos los puntos que hay en Estados Unidos. Hagámosle un zoom o un acercamiento. Miren como por todos lados de Estados Unidos hay puntos de contaminación de PFAS. Lamentándolo mucho, hasta donde yo tengo información, en Latinoamérica no existe ninguna data como esta donde se han descubierto los puntos de contaminación. En mi caso específico, yo vivo en Miami y podemos ver que el sistema de agua de Miami se logró conseguir casos de PFAS y PFOS de 43 ppts. Y a 1 hora al sur de donde vivo yo, que
que está Homestead, tenemos contaminación de 49. Entonces, como se dan cuenta, es una realidad. El agua está contaminada, hay estudios, hay fuentes. De lo más importante es detectarlos para luego solucionarlo. Y aquí estamos hablando de los estándares. Como se dan cuenta, en Estados Unidos existe una ley federal y una ley estatal. A nivel federal, el gobierno da una guianza de 20 ppt máximos para los PFAS en el agua. Pero cada estado tiene su libertad. Por ejemplo, Nueva York se copió o hizo el mismo número del federal y son 10 y 10. Y cada estado va siendo diferente. Entonces, lo más importante aquí es ver que algunos estados han tomado la iniciativa y han regulado los PFAS al saber los efectos negativos que existen en la salud humana o en los animales. Veamos este pequeño resumen de los costos. Y voy a leer textualmente. Estimaciones recientes de la agua, American Water World Association, sugieren que el tratamiento de los lugares contaminados en todo el país podrían costar decenas de miles de millones de dólares. Si se adoptara un nivel máximo de contaminante federal de 20 ppt, por ejemplo, se requerirían 38 mil millones de dólares en gastos de tratamiento de agua. Mientras que un requisito de tratamiento general en todas las empresas de servicios públicos impactaría a todo el país en 370 mil millones de dólares. Entonces, quiero que vean el gran impacto de poder eliminar los PFAS del agua. No es un cambio sencillo, no es un cambio que lo haces en 5 días, es un cambio que requiere legislativo, económico y afectaría al público, al gobierno y las entidades que operan el agua. Y sin entrar en muchos detalles, lo que me parece más relevante, la parte de los costos, es la parte final. Un estudio realizado en Michigan desde 2018 ha demostrado que la implementación de programas de pretratamiento industrial para regular la eliminación de aguas residuales puede reducir los PFAS en un 99%. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tratamos el agua en las plantas de tratamiento de efluentes, ya es tarde, ya los PFAS pasaron por todo el proceso. Pero si en vez de tratar el agua ahí, al mismo tiempo tratamos la fuente, ¿cuál es la fuente? La industria. Si logramos hacer que la industria logre hacer un tratamiento de efluentes correcto y eliminar todos estos PFAS, al eliminar la fuente vamos a eliminar todo lo demás, parte del proceso. Por eso es que este estudio es muy interesante. Y los reglamentos están cambiando. Esto va a dar muchas oportunidades de tratamiento de agua para las empresas que están en el mundo del agua. De acá, por un ejemplo, Evoca Water Technology se ganó 30 sistemas de tratamiento de PFAS en Estados Unidos. Hay muchas oportunidades para las empresas del mundo del agua. La pregunta es, nosotros como residentes, yo que vivo en mi casa, ustedes que están en Perú, ¿qué podemos hacer desde nuestra casa? Acá hay varios consejos muy sencillos. Primero, deshágase de los utensilios de cocina que usan teflón, aunque digan PFOA. Entonces, básicamente todas esas ollas no las usen más. Opción, cambiarlos por ollas de acero inoxidable, de hierro o fundidas. ¿Qué pasa si no podemos botar las ollas porque no tenemos más ollas? Trabajarlas a bajo calor, no se pongan en el horno y tengan cuidado cómo las utilizan. Porque a mayor temperatura, el teflón va a botar más los químicos que se pegan a la comida. Por ejemplo, cómo se preparan sus palomitas, cotufas o crispetas. Las bolsas que vienen para el microondas están llenas de PFAS. Entonces, si tú simplemente pones esa bolsa, la metes al microondas y te la comes, estás comiendo PFAS. Entonces, la clave sería que las hicieras tú mismo de una manera manual, sin utilizar esa bolsa plástica que está llena de contaminantes. Descartar hilo dental que usa PFAS, buscar alfombras que no sean tratadas con PFAS, evitar recubrimientos resistentes a las manchas, lea la etiqueta para asegurarte que la ropa sea libre de PFAS, y son pequeñas cosas que puedes hacer desde tu casa para evitar o reducir tu contacto con esos tipos de químicos. Ahora vamos al segundo contaminante emergente, microplásticos. Son partículas de plástico de menos de 5 milímetros de diámetro. Pueden ser fibras sintéticas, polvo de pintura, cauchos o llantas o equipos de pesca. Como pueden ver en esta foto, el microplástico es una partícula muy pequeña, como se ve en el dedo. Se han conseguido microplásticos en más de 114 especies acuáticas. Eso quiere decir que llevamos tantos años contaminando el mar o los ríos o los lagos que ya son parte de la dieta alimenticia de los animales. Y obviamente si ellos comen esos microplásticos, al final cuando estos pescados pasan por el proceso para convertirlos en comida para los seres humanos, también vamos a comer microplásticos como parte de eso. Pero algo muy importante, en el caso de los microplásticos no se ha logrado demostrar científicamente que haya un efecto negativo en la salud humana. Es simplemente la idea psicológica, la idea mental
de que si comes plásticos todos los días, no debe ser saludable, pero no está demostrado todavía. Le voy a mostrar este pequeño video, que creo que un video dice más que 1000 palabras. Entonces, básicamente estamos hablando de la dieta de plástico, porque el plástico no desaparece, simplemente cambia de un cuerpo a otro o de un estado a otro estado. El microplástico está en la comida, está en el agua, en el aire, y básicamente estamos consumiendo microplásticos constantemente todo el día. Entonces, eso es lo que esperamos que consume cada ser humano en promedio por año. ¿Pero qué significa 100.000? Una tarjeta de crédito por semana, que son 5 gramos, o comerte un gancho de comida cada mes. Y básicamente está en todos lados. Entonces, como se darán cuenta, la parte de los microplásticos es un tema de mucha relevancia, que aunque no esté demostrado científicamente los daños a la salud, a nivel personal, si yo me como una tarjeta de crédito todas las semanas en partículas pequeñas de plástico, no creo que sea muy saludable, pero esperemos que más adelante los científicos puedan demostrarlo, sea verdad o no sea verdad. Miren, por ejemplo, los microplásticos no crean que están solo en el agua de la llave o en el agua de la lluvia. También se encuentran en las botellas de agua que compramos en los supermercados. Este fue un estudio que se le hizo a 259 botellas de 11 diferentes marcas y como se darán cuenta, marcas reconocidas se consiguieron microplásticos. Entonces, es una partícula que se encuentra en todo tipo de aguas, en cervezas, en la comida, pero vuelvo a repetir mi comentario, no se ha demostrado científicamente que hagan daño a la salud humana o de los animales. De los microplásticos en el mundo. Como se darán cuenta, en el caso específico de Latinoamérica, se hizo un estudio para Ecuador donde el 75% de todas las fuentes tienen fibras de plástico, de fuente de agua potable. Pero si vemos este estudio, el círculo, en Estados Unidos casi el 94% de todas las fuentes de agua tienen microplásticos. Entonces quiere decir que hay una contaminación muy grande de microplásticos a nivel mundial, se podría decir, que es básicamente un 83%. Más del 90% de las marcas de sal contienen microplásticos. Eso quiere decir que se encuentra en la sal que viene del agua, en la comida, en muchas cosas en el aire. Este fue un estudio que salió hace 2 meses y me pareció bastante relevante e importante y preocupante, donde se demostró que los bebés están consumiendo mucho más microplásticos que nosotros los adultos. ¿A qué se debe eso? Al biberón o al tetero. Como ese tetero o biberón está hecho de plástico, cuando le pones leche muy caliente, básicamente se van combinando con microplásticos. Entonces los bebés están tomando muchos microplásticos. Simplemente es el resultado de un estudio que hizo la universidad, el College Dublin. Los efectos negativos no lo sabemos, pero sí es preocupante que un bebé esté tomando o comiendo tantos microplásticos. Y esta es una imagen que me dio mucha gracia, que le hicimos en Aladir. Los dos peces conversando, como llevan comiendo microplásticos tantos años, ahí está la respuesta. La verdad es que una vez que te acostumbras, los microplásticos son bastante sabrosos. Y es verdad, después de comerlos por tantos años, asumo yo que pensarán eso. Ahora saltemos al tercer contaminante emergente, drogas y medicamentos. Cuando nosotros consumimos algún tipo de droga, nosotros como seres humanos, nos tomamos una pastilla para el dolor de cabeza. El cuerpo procesará el 98%, 99% de ese medicamento. Ese 1% que no procesó sale normalmente por la orina o por otro medio. ¿Qué va a ocurrir? Esta orina va a las plantas de tratamiento de efluentes. Las plantas de tratamiento de efluentes no pueden eliminar ese 1% porque no tienen la tecnología y básicamente estás creando un ciclo donde todos los medicamentos que tomamos nosotros como humanos, una parte pequeña o una parte grande, se queda en el agua o se queda en los efluentes o se queda en el agua tratada, que al final vuelve a los ríos, que ya les demostraré. Mira, una investigación coordinada por la Universidad de York en York midió los niveles de 14 antibióticos de uso común en 711 sitios a lo largo de los ríos de 72 países. Metronidazol excedió 300 veces los límites de seguridad en Bangladesh.
Y podemos seguir así y veremos muchos casos donde se encuentran muchos químicos en el agua. Vamos a explicarles aquí rápidamente cómo esos productos farmacéuticos llegan al agua. Tenemos la farmacéutica en la parte de arriba. Ellos venden normalmente medicamentos para consumo de los animales, para veterinarias o para el consumo humano. Vamos al consumo humano. Llegan los medicamentos que van a las casas o que van para los hospitales. Los consumimos y tienes dos salidas. Unas que van por los efluentes de agua, como les comenté antes, y otros que quedan restos de los químicos que no se usan y van como para los rellenos sanitarios. Pero ¿qué va a pasar? Esos rellenos sanitarios se entierran, pero pueden haber leakage o combinarse con fuentes subterráneas de agua y al final se combinan con el agua. Y los tratamientos efluentes, si la planta de tratamientos efluentes no usa la tecnología correcta, al final devuelve esos cuerpos de agua limpios, pero con contaminantes emergentes, con los farmacéuticos de regreso al agua. Y lo mismo vamos a ver con la parte de los animales. Todos estos medicamentos para los animales, que sean para los peces, para las mascotas o para el ganado, de una u otra manera terminan de nuevo en el agua. Eso quiere decir que esos químicos que estamos consumiendo los estamos lentamente disolviendo en el agua, pero como es un ciclo continuo, la contaminación va a seguir aumentando. No es que es algo plano, va a seguir creciendo la concentración de estos químicos y ya lo veremos más adelante. Yo estuve hace 3 años en Londres, fui al Museo de Londres y me llamó la atención mucho que conseguí esta foto que ven ustedes. Es una mesa muy larga, de 2 metros por 13 metros de largo, donde son la cantidad de pastillas que consume un ciudadano de Inglaterra en promedio en toda su vida. Son 14.000 pastillas. Esas 14.000 pastillas solamente son las recetas médicas. Si incluimos las pastillas que compras en la farmacia, se podría multiplicar por 3. Entonces, cada ser humano o cada persona de Londres o Inglaterra consume en promedio 3 mesas de 2 por 13 metros en su vida. Imagínense que de todas esas 3 mesas, el 10 o el 20% se queda en el agua. Y eso lo multiplícalo por la población de un país o por la población de un continente. Y aquí pueden ver la cantidad de productos farmacéuticos que se han detectado en el agua. Tenemos los rojos, que son los casos más preocupantes, de 101 a 200. Tenemos Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos España, Alemania, Inglaterra. Luego tenemos en naranja de 31 a 100 químicos o productos farmacéuticos en el agua. Tenemos Canadá, Brasil, China y Australia. Pero algo muy importante, este estudio fue hecho en el 2016. Han pasado casi 5 años. Te puedo asegurar que esos números han aumentado, pero no logré conseguir data actual de ese número. Pero ese no es el único problema. El problema no es que las aguas están llenas de antibióticos o que el agua está llena de productos farmacéuticos. Es la consecuencia de esto. ¿Qué va a ocurrir? Si tenemos en este momento una planta de tratamientos efluentes, imagínense, llena de agua de puro efluente, llena de todos los medicamentos que utilizamos para la gripe, llena de todos los medicamentos que utilizamos para antibióticos. Y hay una bacteria que está nadando en esa agua o está creciendo en esa agua. Al crecer en un ambiente que está lleno de antibióticos o lleno de medicamentos, ¿qué va a hacer? Se va a crear como una bacteria que es inmune a los antibióticos, que es lo que llamamos una superbacteria, que es el término que se está utilizando hoy en día, que puede ocurrir muchos años, que esta superbacteria, como es inmune a los medicamentos, pueda básicamente atacar a los humanos y no tengamos defensas contra ellos. Un estudio publicado en el 2019 por la revista Science Advances analizó la presencia de superbacterias en 12 plantas depuradoras de 7 países: Alemania, Irlanda, Finlandia, Noruega, Portugal, España y Chipre. Según los datos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 700.000 personas mueren cada año de infecciones resistentes a los medicamentos. Eso estamos hablando de hoy. Esa cifra se puede esperar que para el 2050 sean 10 millones de muertes por año. Quiere decir, el COVID ha afectado aproximadamente 4 millones de personas han muerto. Imagínense que en el 2050 estas superbacterias, como no tenemos tratamiento, puedan llegar a 10 millones de muertes. Que si vuelvo un slide, se pueden dar cuenta aquí en la gráfica que son estimaciones de ciertos grupos de científicos donde puedes ver cómo se espera el crecimiento de las potenciales muertes debido a estas superbacterias. Entonces, como se dan cuenta, es un tema muy preocupante, muy importante,
que por eso se requiere hacer estudios y poder analizar todo muy bien. Ahora hablemos de Latinoamérica. Contaminantes emergentes en Latinoamérica. En Chile, ácido acetil salicílico, ibuprofeno, hormonas son detectados en aguas hervidas y ríos de la región metropolitana. Argentina, cocaína y Viagra, los contaminantes emergentes en las aguas de Argentina. México, México busca en el drenaje respuestas sobre el consumo de drogas. Brasil, pesquisa muestra en el río contaminantes de farmacéuticas en niveles excesivos. Entonces, como se darán cuenta, hay noticias muy puntuales. Hablemos ahora específicamente de Perú. Yo hace un año hice una presentación muy parecida en Perú y hice algo muy parecido de este análisis. Me metí a Google y puse en búsqueda Perú y contaminantes emergentes. ¿Qué resultado me dio? Me salieron 4 noticias, pero 0 noticias relacionadas a Perú. ¿Qué quiere decir eso? Que si buscamos la palabra contaminantes emergentes, no vas a conseguir mucha información en el caso específico de Perú. Si pones microplásticos, sí aparece un poco más, si pones un contaminante muy específico. Pero si hablas de todos los contaminantes emergentes, no hay mucha información. Pero, por ejemplo, si ahora buscamos contaminantes emergentes, solo sin la palabra Perú, ¿qué es lo interesante? Cuando hice esta presentación en enero del 2020, aparecían 3.120 artículos. Ahora, si lo hicimos en enero del 2021, aparecen 5.170 artículos. Es muy importante decir eso porque quiere decir que ha aumentado un interés en el tema. Quiere decir que en un año han aumentado en 2.000 la cantidad de artículos que han sacado acerca de este tema, por la importancia que ha creado y por la gran relevancia que tiene. ¿Cuál es uno de los primeros pasos para ayudar a reducir estos contaminantes emergentes? El marco legal. No hay legislación específica para la regulación de contaminantes emergentes en Latinoamérica. Hasta donde sabe Aladir, no hay iniciativas específicas para la regulación de contaminantes emergentes. Entonces, es necesario actualizar la regulación de, perdón, las regulaciones relacionadas con tratamiento de agua. Como les mostré antes, en la parte de los PFAS, ya Estados Unidos sacó regulaciones para los PFAS. Estamos hablando de entre 20 ppt, 40 ppt, 50 ppt. Ya la Unión Europea también tiene regulaciones para los PFAS. Entonces, básicamente ya los países más desarrollados han sacado regulaciones para controlar la máxima cantidad o concentraciones de ciertos contaminantes emergentes como los PFAS, que son de un gran impacto para la salud humana. Mientras tanto, en Latinoamérica, hasta el conocimiento de Aladir, no existe todavía ninguna regulación específica para controlar los PFAS. Incentivos gubernamentales, como yo les comentaba antes, no es simplemente acerca de decir quiero 40, máximo 50, máximo 100 ppt de PFAS. Es ver cómo solucionamos el problema a la fuente, cómo hacemos que la parte industrial sea consciente y tenga el requerimiento de que todos los efluentes que saquen ellos no tengan contaminantes emergentes. Como les comentaba antes, la regulación en Latinoamérica está trazada con respecto a Europa o Estados Unidos. Y regular la fuente de los contaminantes emergentes es lo más importante. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Se hizo una encuesta en Estados Unidos acerca de la preocupación por los contaminantes emergentes. Y según la encuesta, 82% de la gente está preocupada. ¿Qué piensan ellos? Que el más importante de todos los contaminantes emergentes son los pesticidas y los herbicidas. ¿Qué tan preocupado estás? El 31% dice mucho, el 29% algo, el 23% poco, 16% nada. Como les comento, no hay mucho conocimiento de este tema, es un tema que hay que investigarlo y aprender un poco más y lentamente o con el tiempo debería aumentar la preocupación por los mismos. Y lo mismo, ¿qué se puede hacer? Ahí tenemos qué se puede hacer para que reducirlos, botarlos a la basura, tirarlos por el inodoro. Básicamente, ¿qué hace la gente? Tienen los medicamentos, por ejemplo, los botan a la basura el 33%. El 19% los botan por el inodoro. ¿Qué ocurre? Entonces, esos contaminantes van a llegar de una u otra manera al agua. Solamente el 28% de las personas llevan los contaminantes o los desechos médicos al sitio correcto. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿cómo removemos los microplásticos en la casa? Hay 3 tecnologías que han sido demostradas que son muy útiles para eso. Filtros granulares de carbono activado, filtros de bloque de carbón, ósmosis inversa. Aquí pueden ver la efectividad de cada uno. Normalmente la que tiene mayor efectividad podría ser la ósmosis inversa, que estamos entre el 81 al 100% de efectividad.
pero todas las tecnologías funcionan, simplemente que esta que tiene mayor eficiencia para remover los microplásticos. ¿Cómo removemos los PFAS? Filtro granular de carbono activado, intercambio iónico, ósmosis inversa. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, tienen diferentes costos operativos, diferentes costos de mantenimiento. Básicamente va a depender de cada diseño, de cada tipo de contaminante emergente, ver cuál tecnología tiene el mejor sentido para la remoción del mismo en la parte económica y en la parte operativa. Acá tenemos carbono activado granular, acá tenemos intercambio iónico y acá tenemos ósmosis inversa. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Los contaminantes emergentes pueden tener efectos negativos en la salud de los humanos. Hay más de 1000 de ellos. En estos momentos estamos regulando, yo calcularía menos de 20. No hay regulación legal en Latinoamérica. Descubrir los PFAS o descubrir contaminantes emergentes es difícil y es costoso, lo que lo hace muy complicado para poder hacer estudios y poder analizar y hacer planes a largo plazo. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Primero, identificarlos. Segundo, aplicar una medida que reduzca la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Repito lo nuevo. Si descubrimos un contaminante emergente que proviene de una fábrica específica, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esta fábrica deje de producir más contaminante emergente? Y así reducimos la fuente. Y al reducir la fuente va a ser más fácil controlar todos los contaminantes emergentes. Y después crear una regulación ambiental. Quiere decir que más adelante, a nivel de estatal, a nivel de regulación y normativa, asegurarse que no ocurra de nuevo y asegurarse que el contaminante emergente ya sea controlado y que no se permita el uso indebido del mismo. Bueno, con eso, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor. Gracias, Juan Miguel, por tu notable exposición. Y justo una de las preocupaciones que nosotros tuvimos como directiva es este tema de los contaminantes emergentes, ¿no? Lo tocamos el año pasado y creímos conveniente seguir con la difusión de este tipo de contaminantes, ¿no? Porque, como dices, ¿no? No hay, a ciencia cierta todavía no se sabe qué tan perjudicial va a ser para la salud humana, ¿no? Entonces, es importante involucrarnos en la difusión de todos estos contaminantes que están apareciendo cada día. Una consulta o una pregunta, ¿no? ¿Existe una planta de tratamiento de agua que trate los contaminantes emergentes por el sector público en Latinoamérica? Y también hemos visto, por ejemplo, acá en Perú, en un informe que salió hace una semana, que uno de los dos productos más adquiridos en, en esta época de la pandemia ha sido, por ejemplo, el Viagra, ¿no? ¿Cómo está afectando estos medicamentos, estos fármacos bueno, que se están consumiendo ahora en esta época, ¿no? Directamente con los contaminantes emergentes? Bueno, Daniel, te respondo a las preguntas. La primera pregunta. Plantas de tratamientos de efluentes que remuevan los contaminantes emergentes. Primero, hay 1000 contaminantes emergentes. Le estamos haciendo seguimiento en estos momentos aproximadamente como a 20 de ellos. Esos 20 de ellos los podrías eliminar con 3 tecnologías: carbono activado, intercambio iónico y ósmosis inversa. Entonces, la pregunta sería ¿cuál planta en Latinoamérica tiene ósmosis inversa? Hay varias, pero asegurarte si la planta fue diseñada por eso, no. Mucha gente puede poner ósmosis inversa por diferentes motivos y una de las ventajas va a ser que elimina los contaminantes emergentes. Pero lo que va a ocurrir es eso, Daniel, en un futuro, si por ejemplo el gobierno de Perú dice, en estos momentos limito los PFAS a 50 PPTs, eso va a obligar de una u otra manera a todas las municipales, como Sedapal o las similares, a tener que implementar tecnologías nuevas dentro de la misma planta para eliminarlos. Y con respecto a lo que tú comentabas, lo del Viagra, va a ocurrir lo que yo te comenté. Entre más medicamentos utilicemos, esos medicamentos van a terminar en el agua tarde o temprano. Y como sabemos que en estos momentos, por ejemplo, no hay ósmosis inversa en todas las plantas de Perú, esa Viagra va a seguir en un ciclo sin fin. Del uso humano llega a los efluentes, de los efluentes llega a las plantas de tratamiento de efluentes, de eso llega a los ríos, de los ríos de una u otra manera llegará a las plantas potables de agua de nuevo, que tienen Viagra, las plantas potables no pueden eliminar el Viagra tampoco, entonces lentamente el agua va a tener proporciones muy, muy pequeñas, pero el Viagra va a estar ahí siempre. Gracias. También otra tecnología es oxidación avanzada. Bueno, acá tenemos una pregunta por el señor Ángel Héctor Limaco. Dice, la presencia de metales pesados en el agua
en las cuencas donde existe minería, ¿cómo se debe controlar? Porque son muy dañinos para la salud. Vuelvo al mismo tema. Básicamente va a depender estrategias. El gobierno tiene que decidir cómo controlarlo, cómo limitarlo y lo más importante es controlar la fuente. Eso quiere decir, si la fuente es la minería, tiene que conseguir una manera en que la minería deje utilizar ese tipo de elementos, metales pesados, o que los obliguen. Si lo vas a utilizar, usa la tecnología correcta para eliminarlos antes de desecharlos a las fuentes de agua. Y bueno, otra pregunta más. ¿Cuál es el método para cuantificar dichos contaminantes emergentes? Hay varias tecnologías, son tecnologías muy específicas que va a depender inclusive del tipo que estás buscando. Para los PFAS es totalmente diferente que para microplásticos. Entonces va a depender de qué quieras medir y tengo entendido que han sacado nuevas tecnologías que están accesibles en Estados Unidos, donde tú simplemente con la muestra de agua te las miden y te dicen qué tienes y qué no tienes. Pero esos son enfocados para PFAS. Para microplásticos sería diferente. Correcto. La última pregunta. ¿A dónde podemos llevar los desechos de medicinas pesadas o pasadas o productos de limpieza? Yo asumo que en Perú, específicamente en Lima, deben haber sitios que están diseñados para recibir este tipo de desechos. Te tendrías que averiguar por internet dónde están ubicados estos sitios para poder llevarlos. Ok. Nuevamente te agradezco, Juan Miguel, por tu conferencia.